que le hayan pasado muy bien en estas fechas que acaban de pasar, estas últimas 2 semanas. Y bueno, retomando tópicos fiscales, las dos sesiones anteriores, los dos últimos temas, pues fueron la visita domiciliaria y la revisión de gabinete. Hoy vamos a retomar y vamos a continuar con lo que vienen siendo las revisiones electrónicas para continuar con el tema de revisiones electrónicas. Vamos a ver, pues el fundamento ya vimos, las facultades de comprobación de la autoridad fiscal están en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Ya vimos la fracción segunda, que es la revisión de gabinete, la tercera, la visita domiciliaria, y ahora toca pues la que viene siendo la fracción novena. El 42 nos dice que las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y en su caso determinan las contribuciones emitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades, estarán facultadas para, y la fracción novena nos dice, practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, basándose en el análisis de la información y documentación que obra en poder de la autoridad sobre uno o más rubros o conceptos específicos de una o varias contribuciones. Entonces, fíjense bien, en la visita domiciliaria, como ya bien saben ustedes, la autoridad acude al domicilio del contribuyente, le solicita, le proporcione la contabilidad de ¿verdad? Saludos, José Antonio, ¿cómo andamos? Y el contribuyente pues proporciona la información sujeta a revisión, ¿sí? En la visita domiciliaria, en la revisión de gabinete, la autoridad le comunica al contribuyente que debe de proporcionar cierta información y documentación en las oficinas de la autoridad. Ahí se le indica el lugar donde debe llevar esa información y se le concede un plazo de 15 días, como vemos, para que la proporcione, ¿sí? Esta revisión de gabinete la realiza la autoridad, nos dice aquí, basándose en el análisis de la información y documentación que obra en poder de la autoridad. Es decir, aquí la autoridad no le va a requerir la información al contribuyente en primera instancia, ¿no? Sino se está basando su revisión en información y documentación que ya tiene en su poder. Ya sabemos actualmente que toda la información con la que cuenta ya la autoridad, todos los FDIs de ingresos, egresos, nóminas, declaraciones, en fin, pues en base a toda esa información que ya ahora en poder de la autoridad, se lleva a cabo esta revisión electrónica. Es decir, aquí no se le solicita al contribuyente que proporcione la información, sino que la autoridad ya la tiene en su poder. Luego nos dice que las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, ¿sí? Entendiéndose que inician con el primer acto que se notifique al contribuyente. Y esto es muy interesante. Cuando inicia una de estas facultades que tiene la autoridad, todas las que tienen el artículo 42, se inicia, nos dice, con el primer acto que se notifique al contribuyente, ¿sí? Si nos vamos a los temas que hemos venido repasando, pues la visita domiciliaria inicia. ¿Cuál es el primer acto que se notifica al contribuyente? Pues se le notifica
la orden de visita domiciliaria, ¿verdad? Que es cuando se levanta el acta parcial de inicio, etc. En ese momento inicia la visita domiciliaria. La revisión de gabinete inicia cuando se le notifica al contribuyente la solicitud de información y documentación, ¿sí? En ese momento se entiende que inicia la revisión de gabinete. Ahorita vamos a ver cuándo inicia la revisión electrónica, porque, insisto, en la visita domiciliaria se notifica la orden de visita, se levanta el acta parcial de inicio y ahí se le requiere la información y documentación al contribuyente. En la revisión de gabinete, pues se le notifica la solicitud de información y documentación y se le concede el plazo de 15 días al contribuyente para proporcionar dicha información. ¿Qué pasa en el caso de las revisiones electrónicas? Pero antes vamos a ver esta jurisprudencia que dice revisión electrónica, los artículos 42, fracción 9 y 53b del Código Fiscal de la Federación que la prevén no violan el derecho de la inviolabilidad del domicilio, ¿verdad? Dice, el citado derecho reconocido por el artículo 16 de la Constitución protege el ámbito espacial en el que se desarrolla la vida privada de las personas, restringiendo la intromisión de la autoridad a determinados supuestos, como lo es la práctica de visitas domiciliarias, las que se pueden tener por objeto requerir la exhibición de libros y papeles, que son indispensables para comprobar el acatamiento de las disposiciones fiscales. Sin embargo, ello no significa que la revisión de la contabilidad del contribuyente se deba practicar indefectiblemente en su domicilio, en tanto que puede realizarlo el de la propia autoridad a través de los procedimientos de fiscalización previstos legalmente, ¿no? Como lo es la revisión de gabinete o como lo es la revisión electrónica. En consecuencia, para revisar la información de los contribuyentes, ingresan a los sistemas electrónicos de almacenamiento y procesamiento de datos implementados para agilizar los procedimientos de recaudación y fiscalización, como lo es, entre otros, el sistema de contabilidad electrónica. La autoridad hacendaria no debe observar las formalidades prescritas para los cateos, máximo que este proceder no implica una intromisión en el domicilio de los contribuyentes. O sea, vimos en las sesiones anteriores cómo la cuestión de la visita domiciliaria debe seguir las formalidades de los cateos, ¿verdad? Y se tiene que señalar en la orden la persona que se va a revisar, el lugar en donde se va a revisar, qué comprende, ¿no? Ahí la documentación que te solicitan, etcétera. En este caso, no es necesario, nos dice la jurisprudencia, porque este proceder, la revisión electrónica, no implica una intromisión en el domicilio de los contribuyentes, porque ni va al domicilio la autoridad, sino que lleva la revisión en las propias oficinas de la autoridad, pero sin requerir la información siquiera, sino que accede a la información con la que ya cuenta en la base de datos, ¿sí? Por ello dice, no hay una violación al domicilio del contribuyente, ¿no? Pues bien, ¿cuáles son las reglas para la revisión electrónica? Nos dice que para efecto de lo dispuesto en el artículo 42, fracción 9 del Código, las revisiones se van a realizar electrónicas conforme a lo siguiente. Y aquí viene lo que se desprende del mismo 42, fracción 9, dice, con base en la información y documentación que obra en su poder, las autoridades fiscales darán a conocer los hechos que deriven de la omisión de contribuciones y aprovechamientos o en la comisión de las irregularidades a través de una resolución provisional, a la cual, en su caso, se le podrá acompañar un oficio de preliquidación cuando los hechos consignados sugieren el pago de algún crédito fiscal. Entonces, aquí la diferencia con respecto a las otras dos facultades que hemos visto previamente es pues, que en la visita domiciliaria se notifica la orden de visita domiciliaria, en la revisión de gabinete se notifica al contribuyente en su domicilio o a través de buzón tributario la solicitud de información y documentación de qué se trata. Acá
la autoridad, con base en esa información, esa documentación que ya obra en su poder, llevan a cabo esa revisión, ¿no? Y posteriormente le dan a conocer los hechos que deriven de la omisión de contribuyentes, ¿no? Porque se contribuciones, aprovechamientos, etcétera, a través de una resolución provisional. No es la orden de una revisión electrónica, no, es una resolución provisional que se puede acompañar de una preliquidación cuando determine que hay omisión de contribuciones, ¿sí? Cuando derivada de esa revisión, la autoridad considera que hay una omisión del pago de contribuciones, esa resolución provisional se va a acompañar de una preliquidación, ¿sí? Que no es más que una sugerencia de pago, ¿no? Fíjense, esta jurisprudencia lo que nos dice, revisión electrónica, el procedimiento de fiscalización relativo inicia con la notificación de la resolución provisional. Ahí formalmente inicia la revisión electrónica, porque vimos ahorita, ¿se acuerdan? El último párrafo ahí en el 42 que decía que estos procedimientos de fiscalización inician con el primer acto que se le notifica al contribuyente, y en el caso de la revisión electrónica, el primer acto que se le notifica al contribuyente es la resolución provisional, ¿sí? Previo a eso, el contribuyente pues ni enterado estaba de que la autoridad andaba ahí revisando la información que obra en su poder, etcétera, sino hasta que notifica a través de buzón tributario la resolución provisional, que como ya vimos ahorita puede ir acompañada de una preliquidación. Y nos dice esta jurisprudencia que de acuerdo con los artículos 42, fracción novena y 53b del Código Fiscal de la Federación, tratándose de una revisión electrónica, el procedimiento de fiscalización inicia con la notificación de la resolución provisional. O sea, ya tiene un estimado la autoridad. Saludos, mi estimado Miguel. Ya los tiene y se los da a conocer al contribuyente, y en ese momento inicia el procedimiento de revisión, de fiscalización consistente en revisión electrónica, ¿no? Y dice, no así con la revisión previa de la información y documentación que la autoridad hacendaria tiene en su poder, ya que ello se realiza mediante el empleo de los sistemas electrónicos de almacenamiento y procesamiento de datos que permiten, nos dice que permiten, mediante el cruce de información, identificar los hechos de omisiones que pudieran entrañar el incumplimiento de disposiciones fiscales y, en su caso, emitir una preliquidación de las contribuciones omitidas, a efecto de que los contribuyentes corrijan su situación fiscal. Entonces, uno pensaría que la revisión electrónica inicia, y de hecho, pues técnicamente, ¿no? Si lo hace, no. En el momento en que la autoridad empieza a revisar esa información que lleva en su poder del contribuyente, que empieza a hacer los cruces de información, ¿verdad? Pero el procedimiento con el contribuyente inicia hasta la primera notificación que se le hace, como vemos ahorita, y en este caso viene a ser la resolución provisional, ¿sí? Y en la resolución provisional ya vimos puede ir acompañada de una preliquidación, ¿no? Pues, oye, pues de la información en la base de datos que de esta autoridad se encontró que, no sé, pues no puede ser diferencias en retenciones, no sé. Y dirán, es que ya trae números la autoridad, ya hizo sus cálculos, etcétera. ¿Cómo que apenas inicia así? Hacia el contribuyente el procedimiento inicia con la notificación de la resolución provisional, ¿sí? Que puede, insisto, ir acompañada de una preliquidación, ¿no? Nos dice en la resolución provisional, se le va a requerir al contribuyente responsable solidario tercero para que en un plazo de 15 días siguientes a la notificación de la misma manifieste lo que su derecho convenga, aquí, pues para respetarle el derecho de audiencia al contribuyente, ¿verdad? No es nada más decir, oye, pues yo ya te revisé y según yo hay diferencias entre lo que pagaste y lo que debiste haber pagado, etcétera, y aquí está, ¿no? La liquidación. Se le otorga el plazo de 15 días para que manifieste lo que su derecho convenga y, en dado caso, proporcione la información y documentación tendiente a desvirtuar las irregularidades
o bien acreditar el pago de las contribuciones o aprovechamientos consignados en la resolución provisional. Entonces, se le notifica al contribuyente esta resolución provisional, ahí le da a conocer la autoridad qué fue lo que encontró, las diferencias, en fin. El contribuyente tiene 15 días para desvirtuar dicha situación, ¿sí?, para manifestar lo que a derecho convenga, o bien para acreditar de que ya pagó esas contribuciones, ¿no?, que vienen consignadas en la resolución provisional, porque acuérdense que la resolución provisional viene acompañada, puede venir acompañada, en este caso estamos hablando de qué diferencias hay contribuciones omitidas, pues va a venir acompañada de una preliquidación. Entonces, ¿sabes qué? Esa preliquidación ya la pagué, ¿no? Tiene el contribuyente 15 días y demostrarle a la autoridad, ¿sabes qué? Pues sí la pagué. Aquí dice, en el caso de que el contribuyente acepte los hechos o irregularidades contenidos en la resolución provisional y en el oficio de preliquidación, podrá optar por corregir su situación fiscal dentro del plazo señalado en el párrafo que antecede, mediante el pago total de las contribuciones y aprovechamientos omitidos, junto con sus accesorios en los términos contenidos en el oficio de preliquidación, en cuyo caso gozará del beneficio de pagar una multa equivalente al 20% de las contribuciones omitidas. Entonces, opto por corregir mi situación, acepto la preliquidación, y pago las contribuciones, administraciones, recargos, en fin, y el beneficio, por así llamarlo, que se obtiene de dicha situación es que va a pagar una multa del 20%. ¿Sí? Acuérdense que la multa es del 55% de las contribuciones omitidas actualizadas, acá sería del 20%. ¿Sí? Entonces, como nos dice aquí esta jurisprudencia, esa preliquidación que va acompañada de la resolución provisional es una propuesta de pago. Es una propuesta de pago, porque acuérdense que el contribuyente tiene 15 días, ya sea para que pague esa preliquidación, si lo considera que así debe de ser, o bien para aportar información y documentación que desvirtúe esas supuestas omisiones que detectó la autoridad, ¿no? Entonces nos dice esta jurisprudencia de la Corte, dice revisión electrónica, la preliquidación de las contribuciones omitidas constituye una propuesta de pago. Eso es lo que viene a ser una preliquidación, por eso es pre, no es definitiva todavía, ¿no? La preliquidación de las contribuciones omitidas contenidas en la resolución provisional se reduce en un acto declarativo a través del cual la autoridad hacendaria exhorta al contribuyente a corregir su situación fiscal respecto a los hechos o omisiones advertidos al verificar el cumplimiento de obligaciones relacionadas con los pagos definitivos de una contribución, señalando la cantidad que en su caso deberá de cubrir para acogerse al beneficio previsto en la fracción segunda del artículo 53b del Código Fiscal. Por esa razón, la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente opte por corregir su situación fiscal. O sea, que diga, pues ya revisé esta preliquidación y pues sí, tiene razón la autoridad, ¿no? Entonces, voy a optar por corregir mi situación fiscal. No así, dice, un requerimiento de pago, ya que este solo podrá verificarse una vez habiéndose otorgado al contribuyente la oportunidad de alegar y probar lo que a su derecho convenga en el procedimiento de fiscalización respectivo o en el recurso de revocación. La autoridad sanitaria dicta una resolución definitiva. O sea, si el contribuyente revisa esa resolución provisional y dice, no estoy de acuerdo, a lo mejor con nada o con parte de lo que viene ahí, entonces acuérdense, tengo ese plazo de 15 días para manifestar lo que a derecho convenga. ¿Sí? Entonces, por eso la preliquidación es nada más una propuesta. A lo mejor el contribuyente aporta información y documentación que desvirtúe parcial o totalmente lo que viene en la resolución provisional, y entonces la autoridad tiene que emitir ya, ahora sí vamos a ver el procedimiento más adelante, la liquidación, pero ya si considera que así desvirtuó el contribuyente, pues eliminando esa parte de contribuciones que le acreditó que no debía, ¿verdad? Que no estaba pendiente de cubrirse. O bien, a lo mejor la autoridad considera
que esa información que exhibe el contribuyente, esa documentación, no es suficiente para desvirtuar los hechos o omisiones consignados en la resolución provisional, y entonces esa preliquidación después va a pasar a ser una liquidación definitiva, ¿ok? Por eso nos dice aquí, volviendo al 53b, que una vez recibidas y analizadas las pruebas aportadas por el contribuyente, si la autoridad fiscal identifica elementos adicionales que deban ser verificados, puede actuar indistintamente conforme a cualquiera de los siguientes procedimientos. O sea, recibe esa información y documentación por parte del contribuyente que trata de desvirtuar los hechos o omisiones que vienen en la resolución provisional, y de ahí identifica elementos que deban ser verificados. ¿Qué es lo que puede hacer? Entonces, se va a efectuar un segundo requerimiento porque a lo mejor no es suficiente con la información que proporciona el contribuyente. Entonces, emite un segundo requerimiento al contribuyente, el cual debe ser atendido dentro del plazo de 10 días siguientes a partir de la notificación del segundo requerimiento.